Buenas tardes a todas, a todos. Bueno, gracias por acompañarnos en este quinto encuentro y el cierre de la tercera edición de las jornadas Walter Benjamin. Las jornadas las organizamos el proyecto de investigación crítica del sujeto, lenguaje y narración en algunas corrientes filosóficas del siglo XX, el grupo de estudio de pensamiento alemán contemporáneo, ambos radicados en el Centro de Investigaciones en Filosofía de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata, y el proyecto PICT, dirigido por Francisco Neistat, Walter Benjamin, de la antropología temprana al materialismo antropológico, constelaciones de lo humano y lo no humano bajo las mutaciones de la modernidad. Bueno, quiero agradecerles especialmente a quienes han venido participando de todos estos encuentros. Hemos tenido ocasión aún en estas condiciones y en este año tan duro de discutir y proseguir intercambiando visiones sobre las problemáticas benjaminianas en este año tan especial porque se cumplieron 80 años de la muerte de Walter Benjamin. Nos han acompañado colegas, ya les dije los proyectos que nos agrupan, y parte de los colegas de distintas partes del país forman e integran ese proyecto dirigido por Francisco, y se han sumado también otros, pero quisiera nombrar brevemente de Córdoba, nos acompañan y nos han acompañado, de Rosario, de Entre Ríos, de Salta, de Bariloche, de Mendoza, de Mar del Plata y por supuesto de la ciudad de Buenos Aires y de La Plata. Así que bueno, ha sido todos estos encuentros han sido muy productivos y nos llevamos muchas ideas y discusiones para seguir investigando y profundizando. Y quisiera agradecer especialmente en esta ocasión a Rosa Teichmann por que nos brindará hoy una conferencia junto con Francisco Neistat para el cierre de estas jornadas, y que ambas tienen, vamos a ver, por temática el aura, así que cerraremos discutiendo y revisando esta cuestión que desde el primer día nos ha convocado y nos sigue interpelando para seguir pensando la experiencia y la experiencia estética, no solo en los tiempos de Benjamin, sino también en nuestros tiempos. Vamos a organizarnos. Primero voy a leer una breve presentación de Rosa Teichmann y le voy a ceder la palabra. Después vamos a hacer preguntas y luego vamos a pasar a la conferencia de Francisco Neistat y vamos a hacer las preguntas. La modalidad, como siempre, pueden ser preguntas por chat o también pueden ser oral, no hay inconveniente. Bueno, paso. Rosa Teichmann es profesora en Letras, egresada de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata, profesora titular ordinaria de la Cátedra Guión 1, Facultad de Artes de la UNLP, profesora de la Cátedra de Guión y la Maestría en Guión de la Escuela Internacional de Cine y TV de San Antonio de los Baños, Cuba, profesora de las asignaturas Producción Audiovisual, Proyectos Artísticos y Culturales en Contextos Diversos 3, Espacio de Integración Artística 3 y Lenguaje Cinematográfico, y coordinadora de Lenguajes Integrados en Bachillerato de Bellas Artes UNLP. Investigadora clase 3 de la Facultad de Bellas Artes, autora del libro de cátedra Escribir Guión, editado en 2019 por EDULP, y de diversos artículos académicos alojados en dicho repositorio. Directora y guionista de numerosos cortometrajes ficcionales y documentales, directora y guionista de los documentales Chicha, Esperanza y Dolor, 2008, y Úteros, una mirada sobre el Zapabón, 2012, como así también de la performance audiovisual Velar por, 2017-2018. Script Doctor, colaboradora en el libro El privilegio de vivir, de Isidoro Teichmann, autora del libro de poesía interactivo Virulenta 2020, editorial Vuelo de Quimera.
Bueno, muchísimas gracias, Rosa, por aceptar nuestra invitación y por compartirnos hoy tus reflexiones. Bueno, gracias a ustedes. Gracias a Dani, a Daniela, Jutsis, por esta invitación que ya tiene larga data. Yo quiero decir en primer lugar que no soy especialista en Benjamin, que toco muy de oído y que lo que preparé para compartir con ustedes tiene que ver más con intuiciones que con reflexiones profundas, pero como creo profundamente que la intuición también es una forma de avanzar en el conocimiento, tal vez a partir de esto algo surja. Sobre todo lo digo en función de esta primera parte introductoria, no así en mi posicionamiento respecto de la película que voy a traer para compartir con ustedes, porque creo que puede tener un vínculo con lo que significa la reflexión sobre el famoso aura en Benjamin, y porque desde la primera vez que la vi a esta película, que es copia certificada de Abbas Kiarostami, como ustedes saben, me pregunté por qué nadie había hecho un vínculo entre esta película y este artículo. Entonces, no es un vínculo directo, sino que yo primero voy a hacer una introducción y después voy a entrar en la película. Como conozco muy bien lo que significa el Zoom para todos en estos momentos, quiero tratar de que sea lo más ágil posible, por eso no elegí fragmentos de la película para pasar, sino simplemente en algún momento compartiré pantalla y les mostraré algunos fotogramas. Y bueno, y esto es lo que voy a compartir con ustedes. Insisto, hay una primera parte de aproximación general con algunas ideas, y después viene el vínculo con la película. Lo que me gustaría saber es si más o menos en general tuvieron la oportunidad de ver copias certificadas, si la tienen, pues si la vieron, digamos, van a sacarle más provecho a lo que diga, o bueno, va a ser mejor para ustedes. Bien, el trabajo que voy a compartir lo llamé Elogio de la copia, siendo, bueno, un poco irreverente, ustedes disculparán, pero creo que todo lo que planteo tiene bastante grado de irreverencia. De manera tal que está estructurado en tres partes: una introducción, un desarrollo y un desenlace, como corresponde a un buen relato, y en particular a un relato audiovisual. Entonces, en la introducción, el título que pongo es Aura, soplo, sensibilidades y cambios. Y comienzo diciendo que según el diccionario de la Real Academia Española, la palabra aura proviene, como es de esperar, del griego, del verbo arein, que significa soplar. Por lo tanto, aura, según la RAE, significa viento suave y apacible, hálito, aliento, soplo, favor, aplauso, aceptación general, y para la parapsicología, a lo que algunos dicen percibir alrededor de determinados cuerpos y del que dan diversas interpretaciones. Es obvio, los especialistas en el estudio de la obra de Walter Benjamin, este comienzo no es descabellado, saben a lo que me refiero, este famoso y conocido concepto planteado por el filósofo. Esto me hizo pensar, aura como viento suave, como aliento, como soplo, aura como halo, pasible de diversas interpretaciones, aura como síntesis de belleza poética, pero sin dudas aura y belleza, aura y placer, aura y liviandad, aura y emoción, aura y sensibilidad, aura e historia, aura y tradición, pareciera que maridan en el contexto de la problematización del arte. Aura, esa lejanía cercana, ese reposar, y cito lo que ustedes ya conocen, ese reposar en una tarde de verano, de la rama que echa su sombra sobre el que reposa, eso quiere decir respirar el aura de estas montañas, de esta rama.
como bien saben ustedes, dice Benjamin. Yo digo que aura es también emoción estética, y esa emoción estética es la que percibimos frente a una composición pictórica, frente a una catedral, frente a una sinfonía, frente a una tarde de verano, pero también, si me permiten, también la compartimos frente a un plano, ¿sí? Es decir, frente a la unidad mínima de significación del lenguaje cinematográfico. Esto no es un plano, esto es un fotograma de un plano, pero bueno, me lo facilita. Y digo que aquí se presenta el problema, que tal vez no sea tal que es necesario desarrollar. Benjamin plantea que en la época de la reproductibilidad técnica la obra de arte pierde su aura original, aquello que imprimió en ella un sello particular, vinculado al territorio de la creatividad, la sensibilidad, la historia particular de esa obra, el pensamiento estético de un determinado creador. Y es obvio, como también ustedes saben, que Benjamin observa la existencia de una nueva sociedad donde impera el fascismo y esta poca consideración que se tendría respecto de esta cualidad aurática en la obra de arte, producto de muchos factores, pero uno fundamental es el de la ilimitada reproducción de la misma. Frente a esta impresión que le genera a Benjamin lo que él considera la pérdida del aura en su contemporaneidad, y producto, entre otros factores, pero este es el que más me importa a mí, de esa reproductibilidad técnica de la obra de arte, digo que en el siglo XXI, a casi 90 años de su planteo, se podría considerar vigente la presencia del aura en la obra de arte, incluso teniendo en cuenta otros aspectos abordados por él mismo, que vinculan el aura a la carga de tradición que una obra de arte acarrea en sí. Y voy a tomar el caso del cine, que es el que me compete, para plantear algunas ideas, como dije, tal vez algo intuitivas y algo revulsivas, si quieren, pero que por lo menos abran a cuestionamientos. Y digo que ciertas películas, no todas, digo, no todas las películas son obras de arte, tienen aura, siendo productos reproductibles técnicamente. Es más, digo, el desarrollo acelerado, constante y continuo de los procesos tecnológicos hacen más posible la conservación de esa obra de arte que no podría existir sin esa opción reproductible técnicamente. ¿Cuál es la posibilidad, me pregunto, para un cinéfilo contemporáneo de acceder a una película? La respuesta es obvia, a través del más sofisticado motor de reproducción que constituye un medio hipertecnificado. Es el que hace posible que la obra de arte exista. Y subrayo el verbo existir para que se lo tenga en cuenta un poco más abajo. Y creo que nunca mejor aplicada la idea de lejanía cercana. Ver una película a través de Internet nos la hace próxima y lejana a la vez. Es otro modo de abordar el planteo de Benjamin, pero no menos real en el mundo contemporáneo. Digo en relación con esto, que el espacio llamado cine, la sala llamada cine, ¿sí? Ese espacio que se podría equiparar al museo o a la sala de conciertos, prácticamente ha desaparecido y no sabemos si seguirá existiendo en tiempos pospandémicos. La entrada y permanencia en esa sala oscura, el silencio obligado para poder meternos en ese ente fagocitador de nuestras conciencias y nuestros espíritus, que es la sala de cine, lo digo con cierto humor, por supuesto, pero mucho se ha hablado acerca de la vinculación entre la sala de cine y la caverna platónica, por ejemplo, y lo que nos ocurre en esa particular situación de entrega al visionado de una obra, y una obra de arte cinematográfica. Digo que la entrada y permanencia en esa sala oscura puede equipararse al santuario donde se rinde culto, donde se lleva a cabo un ritual con alta dosis de interpretación mágica, inclusive. Este espacio, digo, pronto a desaparecer, no quita que la obra exhibida ofrezca no solo la opción de disfrute, sino también la de la reflexión, la percepción en interacción dialéctica, tal como Martha Satonji plantea, y la cito: pensaremos el arte como un objeto de goce y estudio, cuya aprehensión
está balanceada entre sentir, percibir y saber. Creo, y me tomo el atrevimiento de decir, que posiblemente lo que Benjamin da por perdido, tal vez la contemporaneidad lo toma como ganado, o por lo menos es lo que creo. Ahora bien, es obvio y todos sabemos que en la base del pensamiento de Benjamin está la preocupación política. Lo expresa con claridad en el prólogo del famoso artículo, y lo cito: los conceptos nuevos que se introducen a continuación en la teoría del arte se diferencian de los usuales por el hecho de que son completamente inutilizables para los fines del fascismo. Son en cambio utilizables en la formulación de exigencias revolucionarias en la política artística. Y también, por supuesto, en el final, cuando define al fascismo con la famosa frase presente en el manifiesto futurista de Marinetti, que ustedes también conocen. Obviamente, poniéndonos de su lado, repudiando todo aquello que pueda concebirse como cercano a una ideología fascista, solo queremos plantear en este espacio algunas cuestiones que nos acercan a una mirada, si me permiten el atrevimiento, utópica y progresista del arte y de la vida. Entonces, digo lo siguiente. Número 1, que gracias al avance tecnológico, y abro un paréntesis diciendo que hoy el cine es una manifestación artística que requiere de modo imprescindible de la mediación técnica en todo el proceso productivo, que va desde la producción hasta la postproducción, los receptores de una obra artística cinematográfica podemos no solo acceder a ella y por tanto disfrutarla, analizarla, estudiarla, sino que también podemos, a través de este solo acto, tomar postura frente a la parafernalia de productos cinematográficos tecnologizados, bastardeados, reproducidos ad infinitum, alzados como tanques productos del mainstream. Esos productos que le sirven a un sistema para aniquilar conciencias. Esos productos que sí están carentes de aura. Los espectadores que todavía soñamos con la utopía, que creemos que es posible hacer llegar a espectadores de todas las latitudes un cine con historia, con sustento reflexivo, con proyección y vínculo con otras artes, que creemos que es posible un cine que genere revoluciones de diferente índole en esta sociedad, podemos decir: la obra de arte cinematográfica verdadera conserva su aura. El cine de Terrence Malick, Terrence Davis, Apichatpong Weerasethakul, Naomi Kawase, Béla Tarr, Tsai-Ming Liang, Pedro Costa, Lucrecia Martel, Carlos Reigadas, Céline Sciamma, Alice Rohrwacher, Claire Denis, Angela Janelek, Nadav Lapid, Abbas Kiarostami. Y siguen los nombres. Y por favor, nótese que deliberadamente puse el cupo femenino en igualdad con el cupo masculino de autores cinematográficos. Digo, no han perdido el aura, sino que el aura está más fuerte y potente que nunca. Segundo punto, que gracias a la reproductibilidad el cine se difunde, se conoce, se reproduce y cada vez más, sobre todo a través de Internet. ¿Cuál es la opción de visionado de las mejores películas que se producen en la contemporaneidad? ¿Cómo se puede ver cine de calidad, aquel que no entra en esas pocas salas repletas de productos mainstream, aquellos que, digo yo en broma, los productos mainstream se consumen como complemento del pochoclo y no como manifestación que genera una emoción estética? La respuesta es a través de un medio que reproduce copias de copias de copias. Punto 3. Que las manifestaciones más radicales y de avanzada del arte contemporáneo, no solamente el cine, pierden muchas veces su aura en el momento mismo de su producción, dado que no perduran, no permanecen, no existen más. Para que exista esa aura en la obra de arte única e irrepetible, dicha obra necesita perdurar. Sin embargo, interesantes manifestaciones del arte contemporáneo por Philippe Dubois, cine de museo o cine de exposición, son efímeras. Desde las primeras manifestaciones de lo que Youngblood llama cine expandido, ese texto fundacional que invita a la valoración de lo efímero, lo experimental y experiencial, hasta las expresiones más contemporáneas que utilizan imágenes reproducidas al infinito en plataformas virtuales diversas, nos preguntamos acerca del paradero del aura.
En el prólogo a la última edición del 2012, efectuada por la UNTREF, del libro de Youngblood, Emilio Bernini comenta, y lo cito: se trata de un doble progreso o de un progreso que retroalimenta, ya que la conciencia se amplía por los medios tecnológicos, que solo el presente científico hace posibles, porque constituyen una extensión sensorial del cuerpo, y a su vez esos mismos medios producen en imagen esa expansión y no hacen más que extenderla. Fin de la cita. ¿Cómo parar una imagen que se extiende, que se constituye en una extensión sensorial del cuerpo? Lo verdadero parecería asentarse en lo transitorio, en la multiplicidad de recepciones, en la renovación constante de las propuestas. Y si se las conoce, es justamente por su reproductibilidad técnica. Justamente se las conoce más por medios reproductores, hoy virtuales, que por su aurática presencia, con todo respeto. Se podrían citar numerosos ejemplos de performances, instalaciones, videoinstalaciones, que solo pudieron ser vistos y apreciados por un número reducido de participantes del acto artístico. Y me incluyo como productora en este rubro. Hoy Anabela mencionó una videoinstalación mía que también se puede ver hoy en día por internet, no hay otra manera. Y último punto, a poner aquí sobre la mesa, y así paso a la relación con la película. Que el original auratizado pareciera que desea dejar de existir, pero para renacer en esa multiplicidad de copias que cobran vida plena y sensible y que generan la historia de su propia tradición y adquieren valor. Esa sensación de lejanía presente se percibe en todas las reproducciones posibles de una obra de arte cinematográfica. Por lo tanto, la unicidad de la obra pasa a ser reemplazada por un sinnúmero de copias, cada una de ellas valiosas y válidas. Es aquí donde aparece para mí la película Copia Certificada del maestro iraní Abbas Kiarostami, con una propuesta estético-conceptual sumamente interesante que voy a desarrollar. Por lo tanto, comienza la parte desarrollo, a la que llamo elogio de la copia. En la película Copia Certificada se plantea una teoría estética muy particular, que posiblemente no tenga otro objetivo que contribuir al desarrollo de una diégesis coherente, que involucra dos niveles interpretativos perfectamente imbricados. Por un lado, se cuenta la historia de ella, porque no tiene nombre, se llama ella, y de James, desde una perspectiva absolutamente ambigua, que lleva a que el espectador permanentemente deba cuestionarse si esta pareja verdaderamente posee esa condición. O sea, si son realmente marido y mujer, jugando a que no lo son, o si realmente son dos desconocidos que juegan a que son marido y mujer. Es decir, el trabajo con la idea de ambigüedad domina el plano de la acción visible y audible. Los hechos narrativos avanzan a medida que estas dos personas llevan adelante una particular road movie por un pueblo de la Toscana. Sin embargo, desde un plano subyacente, fluye la teoría estética que plantea de un modo arriesgado que una copia de una obra de arte puede tener igual o más valor que el original. El fundamento de esta teoría es muy sencillo. Es que la copia tiene existencia real. Está aquí y ahora delante del receptor, quien no tiene, la mayoría de las veces, tanto la posibilidad de estar en contacto con ese original, como así tampoco el conocimiento como para observar la singularidad estética del original, razón por la cual puede deleitarse a su manera, viendo cada día en algún rincón de su casa o del lugar que prefiera a las Meninas o al Guernica. En términos de Benjamin, tal vez este planteamiento sería inaceptable, dado que las reproducciones masivas de obra de arte perderían riqueza y entonces el receptor no disfrutaría de una verdadera obra de arte. Tal vez el planteo de Kiarostami es algo pragmático, realista, al pensar que la frecuentación de una copia puede dar placer al receptor, y que es mejor que no tenerla, y no poder acceder nunca a ese original. ¿Qué posibilidades reales tienen la mayoría de los seres humanos de visitar
los museos, hablemos de museos de manera generalizada, ¿no? Donde se encuentran los originales. Y agregamos, ¿qué sucede en la contemporaneidad con la opción de visualizar, por ejemplo, grandes manifestaciones artísticas a través de Internet? Voy a compartir con ustedes uno de los ejes de análisis que desarrollo en mis clases. Digo que una película puede ser analizada desde 3 perspectivas analíticas diferentes, que las llamo, por un lado, un eje temático conceptual, por otro lado, un eje lingüístico realizativo, y por otro, un eje narrativo estructural. Para esta ocasión, creo que es pertinente el trabajo con el eje temático conceptual como guía, pero a través de la reflexión sobre la temática que la película aborda, voy a introducir también aspectos de la narración, como también aspectos de la realización concreta cinematográfica. Entonces, en un primer lugar, me voy a referir al paralelismo que puede establecerse entre la vida humana y el arte, según Kiarostami, quien plantea la idea de arte como metáfora de la vida humana. En la película, a través de este estudio de la relación entre el original y la copia, dice, de alguna manera, la película, se pueden comprender las relaciones humanas. Al comienzo, cuando James va a dar su conferencia, dice que justamente sus teorías van a servir a modo de metáfora. Y lo cito, dice, creo que este enfoque se aplica no solo para el arte. Un lector encontró en el libro una invitación a hacerse preguntas acerca de sí mismo, para tratar de entenderse mejor a sí mismo. Después lo certifica cuando plantea la relación entre la reproducción de arte y la reproducción de la humanidad, diciendo que el ser humano es una copia de sus antepasados, teniendo en cuenta el ADN. Esto lo dice el personaje de la película. También, en relación con esto, justamente el personaje, a través de su libro y la película, plantean la idea que la copia puede ser mejor que el original. Por lo tanto, si hay una relación entre vida y arte, la pregunta es, en la vida, ¿qué sería la copia y qué sería el original? Según la película, el original es. Su valor radica en ese sentido esencial. Y el ejemplo que da la película es el del marido de la hermana de ella, el tartamudo, ¿sí? En ese caso, el marido es y además está al lado de su mujer. Al principio, ella se burla de esa situación, se lo comenta a James, se burla, porque dice que no entiende cómo la hermana puede estar al lado de ese hombre. Pero al final la va a reivindicar, justamente porque al final el personaje de ella tiene una evolución tal que va a reivindicar la idea de la existencia. La diferencia que tiene ella con su hermana es que tiene un marido. El marido es, pero ese marido no está. Por lo tanto, ese marido no existe. El arco de transformación es que va a partir de la defensa del valor absoluto del original que es, pero al final se va a dar cuenta de que la copia de ese marido, que podríamos verla en la figura de James, puede ser igual de valiosa o más que el original. Por lo tanto, si el original es, la copia existe. Es decir, está en un tiempo y un lugar, está presente. Tiene las, no diría mismas, parecidas características que el original, es muy similar, pero está a mano, está cerca, es accesible. Pensar en una reproducción o copia de una obra de arte. De este modo, todos podemos acceder a la Gioconda, podemos tenerla cerca. Incluso hasta desde unos aros hasta una reproducción del cuadro en el living de nuestra casa. Y si ustedes, los voy a hacer entrar en mi intimidad, si ustedes ven el fondo de mi imagen, verán que allá atrás hay un espejo, por supuesto está el póster de la película Copia Certificada, pero arriba de ese espejo y en el espejo hay varias
reproducciones justamente de las Meninas y del Guernica, ¿sí? Digo, para ser coherente también entre la vida y el arte, entre lo que estoy planteando y lo que yo misma vivo. Entonces, vuelvo y digo, es accesible, nos da placer, podemos contemplar los rasgos sobresalientes de ese cuadro, ¿por qué no admitir su valor? Y respecto de la película, entonces se puede pensar que James actúa en la segunda parte como si fuera el marido de ella. Es una copia del marido, no es el original, pero tiene una diferencia fundamental con aquel que lo hace valioso. Está al lado de ella, existe. Por lo tanto, la copia es certificada, o sea, válida. O sea que, si bien puede no ser el marido, puede cumplir mejor o igual su función que el original, como se ve en el ejemplo de la pintura. Acá aparece una de las incógnitas narrativas de la película. Si James es una copia certificada del marido de ella, o si es el marido de ella actuando como si fuera una copia. A mí personalmente me interesa más la interpretación primera. La segunda sería un mecanismo muy retorcido, que no viene al caso y no me interesa. Por otro lado, también me pregunto cuál es la función de la copia y la del original. O sea, ver el problema pero desde otra perspectiva. Y digo lo siguiente, digo, el original es lo que permanece. La Gioconda estará siempre en el Louvre. Pero mis aros, mi reproducción, se pueden desaparecer o lo que sea. El original obviamente se va a relacionar con lo que no cambia, con lo que se mantiene, con lo que se transforma en un ideal. Por lo tanto, la defensa del original se relacionaría con cierto idealismo, que es el que sostiene ella a lo largo de toda la película, para cambiar al final. Es lo inalterable, lo que contiene valores, historia. Podemos decir entonces que aquí podría entrar Benjamin y su defensa del original, el que posee el aura, el que genera esa lejanía cercana, pero ese original no está en mi cotidiano. Tal vez algún día escuche una sinfonía en el Teatro Colón, tal vez algún día vea un Dalí, tal vez algún día vea bailar al Wuppertal Dance Theater. La copia es lo que puede cambiar. Puede haber muchas y diferentes copias que van cambiando respecto del original. Se valoriza aquí entonces el aspecto material. Por lo tanto, la defensa de la copia se relaciona con cierto materialismo o pragmatismo, que es el que sostiene James a lo largo de la película. Es lo cambiante, lo que puede ser efímero, pero dar placer de todas maneras. Mientras tanto, me da placer y me subyuga la Quinta Sinfonía de Mahler que veo y escucho por YouTube. Encuentro bellísima la reproducción de Dalí que tengo en mi sala y gracias a Wim Wenders veo bailar a Pina Bausch y a su compañía. James es el que tiene la función de demostrarle a ella que se producen cambios en la vida, que el amor va cambiando a lo largo de los años y que no se puede mantener fiel al original que se produjo en la primera etapa de la relación. O sea que James defiende los cambios, defiende la copia nuevamente, cree que el amor cambia, obviamente por condiciones materiales de la existencia. Por eso dice en la película que el matrimonio es una institución que necesita de conciencia y esmero, o sea, conciencia de los cambios. Pero ella tiene la función de demostrarle a James que algo de ese pasado debe perdurar y mantenerse, como en el estado original, que por más que se produzcan cambios necesarios, hay que hacer un esfuerzo por mantener vivo el amor, ese amor que apareció en un comienzo. O sea que ella defiende el original nuevamente. Para ella, el original es la idea del amor primitivo, de la pareja perfecta que añora. Y la copia es la realidad, el amor ausente. Más allá de los cambios, cree que ese amor debe mantenerse inalterable. Ahora voy a empezar a pasar algunas imágenes. Es significativa la escena en el hotel donde ella percibe como presente algo que sucedió hace 15 años. Le dice incluso que puede hasta sentir su perfume en la almohada. Y bueno, aquí ella justifica, ¿no? No me casé para estar sola, es decir, ella pretende mantener inalterado ese amor que existió desde un primer momento. James logra el gesto para poder complacerla, que le
que le plantea el hombre mayor que aparece en la película, que es ni más ni menos que Jean-Claude Carrière, uno de los más grandes guionistas que tuvo el cine, guionista de Buñuel, entre otros. Y entonces este hombre mayor le hace entender a James lo que piensa ella, y le dice, creo que lo único que ella quiere es que camines a su lado y pongas tu mano en su hombro. Con ese gesto le da a entender que algo de lo que ella plantea respecto de la necesidad de lo inalterable de ese amor tendría que subsistir. Pero él inmediatamente vuelve a lo suyo, en el restaurante todo le viene mal, acude a la racionalidad, y ella, muy feliz por este gesto que él va a tener a continuación, se va a poner linda, espera que continúe la actitud, pero eso es imposible. Justamente en el restaurante, él defiende la idea de los cambios propios del paso del tiempo, cree que el amor continúa, pero manifestado de otras maneras. Es obvio que ella necesita todavía de esa pasión inalterada desde el primer momento. Bien, por otro lado, también es muy interesante ver en esta película, perdón un segundo que se me... el paralelismo que se produce entre vida y arte a través de una interesante metáfora visual que va a utilizar Kiarostami, que es la metáfora del espejo. De manera tal que va a aparecer aquí la realidad especular. Todo lo que plantea hasta ahora, la idea de que la vida, y en particular la vida amorosa, puede entenderse desde la imagen del original y la copia, va a tener en la película entonces una manifestación muy concreta. La pareja de ella y James se va a ver reflejada en otras, como si fuera la imagen en un espejo. Así en la película hay tres parejas que actúan especularmente y que contribuirían en realidad a avalar los pensamientos, tanto de ella como de él. Son tres parejas en tres momentos diferentes de la vida, pero esas parejas están juntas. También hay que ratificar la teoría de él. Las tres parejas se manifiestan diferentes en relación con el amor. Así encontramos, en primer lugar, a los novios jóvenes, la pareja de recién casados, con toda la energía y con todo el deseo, la pareja madura, que es la de este hombre que tienen aquí, y experimentada, feliz. La mujer de este hombre habla de una estatua, y dice que le impresionó el grado de protección del hombre hacia la mujer, más allá de la omnipotencia del hombre. Y por último, la pareja de ancianos. La pareja de ancianos que, a pesar de que están deteriorados, están juntos. Es muy impresionante el plano secuencia en el cual la pareja de ancianos camina saliendo de la iglesia y ella y James los siguen, observándolos y reflexionando acerca de su realidad. Sin embargo, no solamente esta especularidad entre vida, arte, vida y reflejo de la vida humana a lo largo del tiempo se ve materializada en estas tres parejas, sino que la película juega muy especialmente desde el punto de vista visual con la idea del reflejo. Y estos reflejos que un realizador nos ofrece, yo diría, con sumo placer para el espectador, que se regocija a ver una cantidad de planos como este que están viendo aquí, ¿sí? Que superpone una serie de imágenes y da la idea de que una refleja a la otra, está materializando visualmente lo que está planteando conceptualmente. En estos casos, digo que estamos en presencia de una verdadera obra de arte, la que nos genera esa sensación de profunda imbricación coherente entre lo que se intenta plantear y cómo se lo plantea. Entonces, hay muchos planos de reflejos en la película. Por ejemplo, ay, perdón, que se me corre. Por ejemplo, la primera vez
que están juntos en el negocio de ella, está la imagen de ella en el espejo, él la ve por primera vez reflejada en un espejo, cuando al principio la madre y el hijo, ella con su hijo van a comer, se reflejan sus imágenes en el vidrio. Bueno, aquí en el viaje en auto hacia el pueblito en la Toscana, vemos el reflejo, pero hay algunas imágenes que son altamente significativas. Por ejemplo, esta. No se ve muy bien en este fotograma, pero en la película sí lo pueden advertir, y este es un momento emblemático, es el momento en que ella lo lleva a recorrer un museo donde le comenta acerca de una rareza, una obra de arte que se consideró durante siglos que era un original, y hace 50 años se descubrió que era una copia. En el momento en que ella y James están observando la obra de arte, les dos se ven reflejadas en el vidrio que cubre a la obra pictórica que está detrás. Entonces, es un momento muy fuerte desde el punto de vista cinematográfico porque, insisto, se interrelacionan los planos conceptual, narrativo y realizativo al mismo tiempo. Y si hay un plano de síntesis, tal vez, de todo lo que venimos hablando hasta el momento, es el que sigue a continuación, que requiere de una lectura profundísima de la imagen, que les invito a que la hagan conmigo, porque ya estoy terminando. Fíjense la cantidad de reflejos que hay en esta imagen. Si observan aquí en este cuadro que hay aquí, es una especie de póster que tiene un vidrio, se ve reflejada la novia que está enfrente de James, que está esperando para entrar, para retratarse allá adentro donde está el famoso árbol de oro, ¿sí? Si miramos aquí adentro en esta llamada composición en profundidad, donde hay diferentes planos de acción de imagen, fíjense, aquí tenemos un plano de acción, aquí tenemos otro más lejano, como si se pusieran un plano atrás del otro. Aquí se ve el reflejo de ella en el vidrio, ¿sí? El vidrio que alberga a ese famoso árbol de oro. Entonces, reflejos por todos lados, reflejos de una pareja que se está por casar sobre James, el reflejo de la pareja recién casada sobre el árbol vinculada a ella, como digo yo muchas veces en broma, un festival de la interpretación, es este plano en particular, que además construye en profundidad y pone todos los planos de sentido en interacción para que podamos justamente disfrutar y reflexionar sobre lo que estamos hablando. Bien, y hay uno más que también me parece bellísimo e interesante para pensar que la idea de reflejo en esta película no es algo accesorio, sino que es constitutivo de su naturaleza diegética y de su naturaleza conceptual, es este plano. Si lo observan atentamente, van a ver que no solamente hay reflejo en el espejo retrovisor de la moto, sino que también en este lugar, que es un lugar de una sala de anticuarios, un negocio de anticuarios, también se ve reflejado James en este espejo, y más allá se ve la estatua donde está ella con la otra pareja, que también están reflejados. Planos y planos que se reflejan unos en los otros, si me permiten, valorización del reflejo, ¿sí? Por sobre el original. Bien, voy a ir directamente y algo más, pero bueno, lo vamos a dejar, al desenlace. Y en el desenlace digo, volver a empezar. Y pongo esta imagen. Si ustedes recuerdan, este es el plano 1 de la película. Y lo llamo volver a empezar. ¿Por qué razón? Termino por el principio de la película, y como en un buen análisis, el comienzo siempre se hace por el final, en este caso, el final es por el principio.
la conclusión de esta ponencia es el abstract inicial enviado. No es un círculo, sino una espiral, un intercambio dialéctico entre lo que fue y lo que es, entre lo esencial y lo existencial, entre lo real y lo posible. En la película Copia certificada de Abbas Kiarostami se desarrolla, entonces, un planteo de carácter estético que consideramos invita a dialogar intertextualmente con la obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica de Walter Benjamin. Sostenemos como hipótesis a discutir que el director iraní pone en cuestión el planteamiento de Benjamin al desestimar, de acuerdo a nuestra interpretación, el valor del aura como instancia decisiva en la consolidación de una obra de arte única, auténtica y original. Kiarostami, a través de una ficción cinematográfica, juega con la idea de obras de arte reproducidas, no originales, que podrían tener igual o mayor valor que la obra original. Dicha provocación no solo está manifestada desde un punto de vista teórico, sino que es disculpen. Es el apuro por terminar que me hizo saltar de página, perdón. Dicha provocación no solo está manifestada desde un punto de vista teórico, sino que se convalida por la contundencia del desarrollo diegético de la película. Nuestra intención es defender la postura que señalaría a la copia, a la reproducción, tan valiosa como la original, porque es la que tiene existencia material y real. Su aquí y ahora puede no involucrar la carga de su historicidad y su tradición, sino algo tan simple como el placer cotidiano de percibir su existencia concreta, lo cual implica para personas que jamás tendrán acceso a ese original una relación no cultural, no ritual, pero sí de cierta satisfacción vital de proporciones diferentes, de acuerdo a la significación que suscite en cada receptor. Tal vez nunca visitemos el Museo Reina Sofía, por lo tanto no apreciaremos nunca el Guernica original. La mirada, con cierto aire tal vez nostálgico, por un arte inserto en la tradición de Benjamin, es nutritiva, es amable, es reconfortante espiritualmente. Se defiende desde el punto de vista de la inserción de la obra en un proceso de carácter histórico. Se reivindica su memoria intrínseca. Pero esa reproducción que engalana nuestro hábitat recuerda, remite, reconstruye un original, la mayoría de las veces inaccesible. La copia está ahí, existe, acompaña. Entonces se trata de pensar en el llamado placer estético y de discutir la funcionalidad de la obra en el contexto de la contemporaneidad, incluyendo la coyuntura particular que nos atraviesa en el año 2020 como humanidad. Si se pierde el aura, ¿qué se gana con la reproductibilidad técnica en contextos contemporáneos, donde no hay otro modo de vinculación con la producción estética que no sea a través de una reproducción específicamente audiovisual, digital y cibernética? Terminamos con esta pregunta, que creemos puede ser nuestro mejor aporte. Nada más. Gracias. Muchas gracias, Rosa. Aplauso. Perdón si me extendí un montón. Ay, Dios. No, está perfecto. Habíamos pensado entre 45 minutos y 1 hora, así que perfecto. Abrimos preguntas, comentarios. Yo quisiera, aprovecho así como para romper un poco el hielo y me gustó muchísimo la presentación y quisiera hacer algunos comentarios. Por una parte, comentar que esta cuestión del aura hemos tenido la discusión siempre, y que es una discusión no saldada, y que se verá de lo que sucede frecuentemente con los conceptos de Benjamin, que aunque anuncie una cierta pérdida, al mismo tiempo parece plantear una posible reconfiguración, que no es todo es pérdida, que hay algo que de alguna manera en esa transformación se recupera de la experiencia anterior. Y en ese sentido me pareció muy interesante el planteo, porque de todos los componentes que tiene el aura, evidentemente hay sí elementos que irremediablemente se pierden, que si queremos podemos en principio pensar en el carácter original y en la unicidad. Pero también están estas otras características que tienen que ver con la lejanía y la cercanía, ese movimiento temporal, ¿no? que implica
que algo próximo igual remite a una lejanía irrebasable, y también la cuestión de la singularidad, ¿no? De cierto carácter singular. Entonces me ocurría que en ese planteo que hiciste, bien podríamos pensar que incluso cuando hablamos de el fin de Laura, digamos, ¿no? Podría abarcar ciertas características de Laura, pero que persistirían otras, por lo tanto no sería una experiencia posaurática, pero que tendría algunos elementos, ¿no? Entonces me pareció en eso como pensar tal vez ciertas formas del cine que recrean ese movimiento de la experiencia, que también es de lejanía y cercanía, pero que también vuelve lo próximo, lo vuelve lejano, ¿no? En ese movimiento, si queremos, que en la película se da entre que no sabemos cuál es copia y cuál es original, ¿no? Ese movimiento me parece que hace como efecto de volver lo próximo lejano, o poderlo ver como si fuese lejano, aunque no sea así, ¿no? Así que por un lado, si te parece que se podría pensar así como disociar algunos componentes de Laura y ver si algunos subsisten y otros no. Por otra parte, un segundo comentario más bien es, me interesó mucho esa caracterización que hacías de lo que implicaba la reproducción técnica respecto de los receptores, del acceso y de la posibilidad de análisis, porque es algo que está muy presente en la obra de Benjamin, que incluso habla de los nuevos receptores como, usa la palabra dictaminadores, se suele traducir, viene del que juzga en alemán, ¿no? Entonces él ve que justamente el cine trae consigo nuevas posibilidades de analizabilidad, digámoslo, de análisis, por las tomas, por cómo descompone, ¿no? la imagen, por todo lo que se puede ver, como habla de una ampliación del inconsciente óptico, pero al mismo tiempo eso da una mayor posibilidad de análisis por parte del receptor, pero este receptor es la masa. Y ahí me parecía el punto muy interesante lo que vos decías, porque acuerdo que esto lo da la reproductibilidad, pero también, si pensamos en los ejemplos que diste de cine, y de cine que sería obras de arte, o sea, ¿no? Arte, es cine de culto. Entonces, acuerdo en todo lo que decís, de la analizabilidad que da, de la posibilidad de cierta proximidad y de esa recepción, ¿no? que permite tomar postura y una posición crítica, pero me pregunto si en el cine de culto eso nuevamente no es algo que excede a la masa, es decir, se excede al público masivo, si no es algo que está justamente accesible solamente para el que está versado en esa tradición del cine, y en ese sentido, me atrevería a decir que casi el cine de culto sí tiene una experiencia aurática, pero ya no en este sentido que me refería antes de algunos elementos que se pierden, casi una recuperación total de esa experiencia aurática, porque se basa en una cierta tradición. Quien no conoce esa tradición de cine no puede juzgarla y analizarla. Entonces, ¿cuáles serían los límites ahí entre esa experiencia que brinda, esa posibilidad de análisis, y el vínculo con la masa y con el público en un sentido amplio, no el público experto? Uf, Y la bueno, última no sé si voy a poder, pero bueno, pero no sé si voy a poder responder tanto. Y la última cuestión, que eso es para discutir un poco, pero todo es para discutir, pero esto, respecto a esta idea del elogio de la copia, quisiera así como provocativamente decir que Arostami está todavía en una metafísica del original y de la copia. Y Benjamin está señalando que en realidad en la clase de arte que se reproduce técnicamente, que no es lo mismo que reproducir una pintura, sino el que se produce a través de la tecnología, no tiene sentido hablar de original y copia, ¿no? Entonces ahí me pregunto, bueno, en algún sentido me parece que Benjamin está yendo más allá, está diciendo, bueno, entiendo que una cosa es reproducir un arte técnicamente, pero que ese arte no se produce a través de esa técnica, que son los ejemplos de la pintura. Pero muy distinto es el arte que ya se produce a través de la técnica, que sería el cine, la fotografía, pero también podríamos pensar en las nuevas modalidades de arte digital,
e incluso de ciertas performances, porque ya ahí qué sería original, ¿no? Entonces, es decir, en algún sentido, pensar incluso la vida en términos de este original y de esta copia, ¿no implicaría persistir en esa idea un poco más bien nostálgica de dirimirse siempre entre tener lo original y lo auténtico, o tener una copia devaluada, y a lo mejor lo que hace Kiarostami es invertir eso, pero manteniendo esa dicotomía? Y tal vez de lo que se trata, yo creo pensando con Benjamin, es en qué medida pensar en términos de copia original, estamos llegando al límite a través de las nuevas tecnologías de esa posibilidad de pensar en términos de original y de copia. Bueno, no te voy a poder contestar tanto, ya lo dijiste vos, solamente algunos comentarios que me surgen como aportes, tal vez de algunas cuestiones que yo pienso. Cuando vos hablaste de un cine de las masas y un cine que tal vez entra en lo que se llama el cine de culto, eso es tal cual así como vos lo planteás, me parece. Pero yo soy docente y la docencia para mí tiene un carácter que excede un mero trabajo. La docencia para mí es un espacio de militancia absoluto, donde, bueno, también intento cambiar de alguna manera algo de este mundo. Y en este sentido, ¿qué es lo que creo? Creo que en este mundo hace falta mucha más, yo lo llamo así, educación audiovisual, para que todo aquello que es de culto y todo aquello que es masivo deje esa dicotomía. Me quedé pensando en esta idea de la necesidad de la superación de la copia y el original, ¿no? Que justamente todo esto tal vez daría para pensar en instancias absolutamente superadoras, que nos hagan pensar o de tener una mirada desde otro lugar. Entonces, en este sentido, en tanto y en cuanto no se pueda, yo diría, educar a la masa, si me permiten lo tremendo que estoy diciendo, educarla audiovisualmente, poder generar en un ciudadano con una formación media un caudal de conocimiento cinematográfico que le permita salirse de esa dicotomía entre estamos los que vemos Jason Bourne y estamos los que vemos Nadav Lapid, por decir algo. ¿Sí? ¿Y quién corno es Nadav Lapid? No tengo ni la menor idea, pero ¿quién no sabe quién es? ¿Quién no conoce la saga de Jason Bourne? ¿No? Por decir algo sencillo. Digo, no es tan difícil. Desde mi perspectiva, es un problema de política cultural. Es mucho más fácil dejar las cosas tal como están. ¿Para qué le vamos a enseñar a un joven, a un adolescente, cómo mirar? ¿Por qué le vamos a enseñar a agudizar la mirada? Si el cine dominante, el cine que mira a la mayoría de la gente, es el cine que sirve para aplanar la conciencia, no para desarrollarla, no para generar procesos críticos respecto de la obra de arte que ve, sino para justamente anularlos. Perdón si soy un poco dogmática en este sentido, pero bueno, es lo que creo. Entonces, hoy les nombré una cantidad de directores y directoras que para mí, sí, obviamente, no sé si son de culto, pero sí son de calidad, sí plantean, ay, perdón, yo no estoy viendo lo que están poniendo en el chat, pero creo que el problema pasa por una cuestión netamente de carácter educativo. Digo, con una reforma educativa respecto de lo que significa el visionado de una película, lo que significa todo lo que el cine plantea, no estaríamos discutiendo esto que estamos discutiendo ahora. Eso por un lado. Por otro lado, respecto de qué elementos del aura quedarían presentes, yo hoy cuando preparaba y veía el plano de la maravillosa Juliette Binoche, el primer fotograma que les mostré, me preguntaba cuánto ese fotograma solito ahí tiene de aura. O sea, no sé si está en relación con lo que vos estás preguntando. O sea, ¿cuánto tiene de aura? Entonces para que ustedes se den una idea, solamente me respondí de esta forma. Dije, 1, el personaje se está mirando al espejo,
pero en realidad está mirando lo que se llama fuera de campo, ¿sí? Está mirando hacia afuera del recorte, este recorte. Un personaje puede utilizar lo que se llaman los 6 segmentos de fuera de campo. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. O sea, puede estar pasando algo allá atrás, ¿sí? Y yo no me doy cuenta, pero lo percibo. Como que me puede estar pasando algo allá, allá. Ella mira fuera de campo. Bien. Ese mirar fuera de campo implica una cadena gigantesca de tradición. Cadena gigantesca, que empieza en uno de los primeros western, que si no recuerdo mal es de 1912, donde el plano final de ese western, que era una película corta y muda, termina con un personaje con un arma disparando al espectador. Absolutamente vanguardista para la época. Entonces, desde ese plano hasta el de Juliette, ahí tengo una enorme tradición que me remite a la significación del fuera de campo. Y lo que significa en el cine el fuera de campo. Y lo que significa más allá del cine el fuera de campo. O sea, es ya de por sí una condición, me atrevería a decir, como plenamente aurática, ¿no? Para ese fotograma, nada más que para eso. Digo, y si sigo con, por ejemplo, el encuadre. Es un primer plano. Y el primer plano me remite también a la enorme y larguísima tradición que involucra la decisión estético, narrativo y conceptual, que significa elegir contar algo en un primer plano o no en un primer plano. La toma de lo que significa en el cine, la toma de decisión de la composición de un solo plano. La composición de un solo plano no es solamente de carácter estético, de carácter narrativo, también es una toma de postura de carácter ideológico. Bueno, y cierro esto con una famosa frase popularizada por Jean-Luc Godard, pero que en realidad no es de él, cuando dijo, un traveling es una cuestión de moral. Es decir, elegir mover o no mover la cámara no es porque se me antoja, es porque hay algo sumamente profundo que está ahí. No sé si con esto que digo ayuda o aporta algo a lo que vos estabas planteando, Anabela. Digo, sí, intento desde mis propias herramientas ver si puedo aportar. Sí, muchísimas gracias. Hay ya anotados para preguntar y después leemos lo del chat, pero están Francisco Neistat y Ernesto para preguntar, así que les cedo la palabra a los dos, así después podés responder juntos a los comentarios. Perfecto. Bueno, gracias, Anabela. Me pareció muy provocativa la exposición de Rosa y interesante para pensar un tema que ha estado ampliamente debatido en estas jornadas, nada menos que el tema quizás de los más difíciles en Benjamin, de Laura, que atraviesa, digamos, la última década, sobre todo de su producción teórica, pero que recorta el conjunto de toda su filosofía, digamos. Es un prisma desde el que se puede ver su pensamiento. Y en ese sentido, digamos, daría para debatir muchísimo la ponencia de recién, pero como tengo que exponer yo mismo, me voy a tratar de limitar, digamos, simplemente a un punto. Me parece, y creo que se complementa con, perdón, con la pregunta que hizo Anabela, en el sentido que me parece que Rosa se refirió a una noción de aura, que es la noción que aparece en el contexto, sobre todo de la obra de arte en la época de la reproductibilidad técnica, de 1935-1936, y de la pequeña historia de la fotografía, y que está definida en torno a esa polaridad que trazó muy bien, digamos, del original y la copia, o esa oposición entre el original y la copia, que Benjamin analiza allí,
y en torno de la cual efectivamente el pronunciamiento de Benjamin es el diagnóstico, digamos, el de una decadencia Verfall del aura, en relación justamente a la reproductibilidad técnica. Eso está correctamente situado y analizado, y podemos disentir o no disentir según cómo valoremos o no la cuestión de la copia, pero el diagnóstico inhiere a la modernidad misma. Lo que allí está trazando es una relación entre el aura y la modernidad. Pero ese no es quizá el único concepto de aura que se maneja en la producción de Benjamin, y los otros conceptos son, me parece, bien pertinentes para el punto que se analizó en la conferencia de recién. En primer lugar, digamos, como dice en el artículo sobre los conceptos el señor Fürkes, creo que se llama, en realidad hay un segundo concepto de aura que tiene que ver con el de la restauración del aura, que no es exactamente el mismo que se analiza en el plano de la oposición del original y la copia, porque allí, digamos, la cuestión de la restauración del aura tendría que ver con la estetización del arte y con la propuesta fascista de una espectacularización y estetización del arte, de una restauración planificada, intencional del aura, a la que Benjamin opone justamente la Zertrümmer, la trituración del aura, como una política de politización del arte. Y me parece que esta segunda oposición, digamos, es muy rica políticamente, puesto que estábamos hablando de política y de un cierto primado de la política en el arte, bien trazado por Rosa. Me parece que no se puede dejar de analizar este punto, es decir, el intento fascista de llevar adelante una restauración voluntarista del aura, en provecho de una estetización del arte, a la que Benjamin opone justamente la politización del arte, y no el elitismo de un arte reservado al culto o a la tradición de los originales por el lado, digamos, del culto del arte o de la experiencia cultural, sino el arte de masas, y en la cual justamente esgrime al cine como el motor de este arte de masas, reivindicado claramente por Benjamin, o sea, que iría del lado, digamos, de una democratización del arte, por el lado del acceso de las masas al arte, muy lejos de cualquier restricción aurática, como me pareció entender que se pretendía que decía Benjamin, digamos, ¿no? Entonces esta es una segunda oposición importante, la de la restauración del aura versus una política de la destrucción del aura. No como parte de un plegarse pasivamente a la reproductibilidad técnica de la modernidad, sino como parte de una afirmación política de un concepto de arte, que es político y no estetizante. Y por último, quería marcar quizás el concepto de aura más difícil, más complejo y todavía no del todo descifrado, que habíamos comenzado a tratar aquí en las jornadas, que es el último concepto, ya prácticamente a pocos meses del suicidio de Benjamin, elaborado en algunos motivos sobre algunos motivos en Baudelaire, ¿no? Über einige Motiv in Baudelaire. Y ahí, curiosamente, Benjamin desarrolla un concepto de aura que no queda en el corsé estrecho, diría, de la problemática de la reproductibilidad técnica, sino que es llevado al plano de la experiencia y de la percepción y de la memoria involuntaria, en donde aparecen Freud, Baudelaire y Proust, y donde Benjamin allí, un poco como señalaba Anabela, pero de un modo harto complejo,
señala que hay un aura, que no es, que hay un aura inclusive en la modernidad, hay un aura que parece estar sobreviviendo, perviviendo en la modernidad, y que no viene de la restauración del aura, eso es lo interesante, no viene de una restauración intencional del aura, de una propuesta, digamos, restaurativa como en la estética fascista, sino que vendría de la memoria involuntaria, por una parte, vendría también de los mundos primitivos colectivos de Baudelaire, vendría también de la represión, de la teoría de la represión en Freud, o sea, un cierto retorno de lo reprimido, y donde Benjamin elabora una noción de aura que no solo no se opone a la destrucción del aura, ni a la trituración del aura, ni a la decadencia del aura, sino que las presupone como su condición de posibilidad, es decir, es porque hay trituración y es porque hay decadencia que puede haber todavía un aura que venga de la mano de la memoria involuntaria y que venga de la mano del shock. Es decir, ahora uno puede preguntarse, ¿no era que el shock justamente es lo que destruye el aura? Bueno, ahí está esa ambigüedad que señalaba Anabela recién y la complejidad dialéctica de los temas en Benjamin. En realidad la memoria involuntaria, como bien señala Benjamin, es única e irrepetible, y esa memoria involuntaria desencadena al aparecer un shock, digamos, es decir, no va a restaurar ningún aura, es aurática, porque Benjamin dice claramente, hay aura en la memoria involuntaria, que sea por el lado del olfato, que sea por el lado de las atmósferas, que sea por el lado de las experiencias táctiles perceptivas que nos asaltan involuntariamente, como en nuestra infancia o en todo lo que describe Proust. Hay claramente ahí una memoria involuntaria que tiene aura y que desencadena un shock, es decir, lejos de desencadenar cualquier restauración del aura, en realidad va a desencadenar un trabajo de rememoración que va a llevar no al plano de una restauración aurática, sino a otra vida que es otra vida política que yo llamaría el despertar. En ese despertar Benjamin no dice que haya aura, digamos, pero en todo caso ese despertar lo ha presupuesto al aura, como ha presupuesto la memoria involuntaria desencadenante del shock. Entonces me parece que sería encorsetar a Benjamin, encerrarlo solamente en el plano de ese tema que es la reproductibilidad técnica. Y ver cómo en este tercer plano, por ejemplo, hay claramente lugar para una reaparición del aura en múltiples planos de la producción artística, sin que pueda ser tildada de una restauración estetizante o fascista. No tengo nada para decir. Yo tomé solamente, es una casi diría, es la relación entre una película que dialoga intertextualmente, nada más, con ese aspecto en particular. ¿No? Yo no pretendía abarcar la totalidad, además como también lo dije en un principio, no soy especialista en Walter Benjamin, solamente intenté hacer un vínculo entre esta película que me pareció que podía tenerlo con el artículo en particular, no sobre la noción de aura general, que bueno, para eso están ustedes que son los especialistas. Digo, simplemente poner una pequeña gotita con algún que otro concepto vinculado al mundo del cine para ver si puede resignificar el artículo nada más. O sea, te agradezco porque acabo de aprender algo que no sabía, así que genial. Yo no tengo nada para decir. Ahora quisiera leer dos comentarios que hay en el chat y Ernesto tiene también una pregunta. Ya te paso, Ernesto, pero así leo lo que está en el chat, así no se pierde. Buenas tardes, dice Milagros.
en relación al cine de culto y la masa, creo que la temporada 3, la tercera de Twin Peaks, es un buen ejemplo para pensarlo. Y después hay otro comentario, esperen un cachito. Estoy viendo, yo lo estoy viendo acá. Lamentablemente es una deuda que tengo pendiente, Twin Peaks. Pero me gustaría que por ahí me dijeras por qué veías esa relación. Perfecto, le decimos tan masiva, porque, a ver, creo que también hay otras series que pueden también vincularse a esto. ¿Quién lo dice esto? Yo. Ay, perdón que no tengo cámara. Milagros, Rosa. Milagros, bueno. Un segundito hago el comentario. Bueno, te saludo, Rosa. Bueno. Soy alumna tuya de guión, fui alumna de guión este año, así que siento como una intimidad con vos, por más que vos no me conozcas a mí, pero yo siento intimidad con vos. Fantástico, genial. Y se me ocurrió, sí sé que hay un montón de otras series, quizás de películas de otros directores, pero el caso de la tercera temporada de Twin Peaks, creo que el producto de Twin Peaks en general es un producto sumamente de culto, considerado por todos como sumamente de culto, y es sumamente masivo a la vez. Tuvo, digamos, una recepción, se construyó una audiencia muy interesante, y la tercera temporada, de hecho, salió por Netflix, así que tuvo una permanente reapropiación y una implicación de copia a nivel internacional, y es un producto que tiene complejo en el sentido que tiene muchas capas de sentido, puede ser reapropiado de diferentes maneras, y esto que decías vos, cine que enfocado en una cuestión edificante, creo que en Twin Peaks, en el caso de Lynch, se mezcla esta cuestión de culto, lo masivo, una gran audiencia, una distribución, una copia permanente, y un cine sumamente interesante para pensarlo desde el extrañamiento y de una construcción crítica. Era simplemente un comentario que se me vino cuando Anabela te hizo su Perdón, ¿me puedo sumar a algo sobre Twin Peaks? Justo aprovechando el comentario de Milagros, muy rapidito y cortito. Es que hay un gran personaje en Twin Peaks, un gran personaje clave, que representa una suerte de zona de una interdimensión, y ese personaje, Lynch lo incorpora por un error técnico, que es una escena de un terror horripilante, este personaje es un tramoya que se quedó sentado en una cama y aparece en el espejo. Y Lynch estaba dudoso con eso y dice, ok, no lo borren eso queda. Y este tramoya, bueno, es uno de los grandes personajes de la serie, Frank Silva, que representa a Bob, para los que vieron Twin Peaks, y aparece así, por no error. No me la spoilees, que no la vi. No, con decir eso es una pequeñez, pero no deja de ser muy significativo que, a propósito del tema que tú planteabas, Rosa, sobre estas realidades paralelas, en el fondo sobre la existencia y la cuestión de los espejos, me parece que Lynch lo explota mucho y lo explotó incluso en la realización misma de Twin Peaks. Eso, perdón, me quise colar con ese detallito a propósito de lo que decía Milagro. Está bien. Yo solamente quiero decir esto, digo, para redondear este tema. Es muy difícil pensar qué es masivo, qué no es masivo. No sé, no lo sé. En este mundo globalizado no lo sé. Entonces, y muchísimo menos en el ámbito del cine. También es complejo. Sí tengo una certeza, y me parece que es el aporte que puedo hacer a esta problemática. Y es que el cine no es, a ver, voy a recordar un viejo artículo de André Malraux, no sé si ustedes saben quién era André Malraux, que habla sobre el realismo en el cine, ¿no? Y hace una preciosa relación con la pintura y con el apogeo del realismo en la pintura y cómo el realismo fue modelando la pintura y demás, lo relaciona con el cine y esta voluntad perpetua de generar realismo, no realismos, como tal vez tendríamos que hablar. Y ese artículo de Malraux,
de los años, me imagino que 50, terminaba blanco tipográfico, dos líneas, y abajo decía, pero el cine también es una industria, punto, chao. Siempre lo recuerdo, porque aquí podemos estar hablando de arte y de la relación entre arte y cine, todo lo que ustedes quieran, pero los manejos en el ámbito del poder que hay detrás del cine son inmensos. La manipulación que hay detrás del cine es inmensa. Entonces, creo que el territorio donde tendríamos que posicionarnos para hablar de todo esto es el territorio político. O sea, insisto sobre lo mismo, y además me gusta porque creo que en este sentido le hago honor a Benjamin, si estoy pensando el arte en relación con la política y sobre todo en relación con lo que hoy llamaríamos un cambio de paradigma. En tanto y en cuanto existan centros de poder, disculpen, ¿no?, si no están de acuerdo conmigo, como Netflix, por ejemplo, que condiciona lo que tenemos que ver, si existen centros de poder como estos espacios, estas plataformas de donde se pueden ver películas, por ejemplo, hace muy poquito entré en Cuevana 3, que es una plataforma sumamente difundida, ¿no es cierto? Y en Cuevana 3, yo lo que veo en la presentación es prácticamente un bloque. No son 800 películas, es una sola, es lo mismo disfrazado con diferentes títulos, pero es lo mismo. Entonces, a lo que voy, no es solamente vale lo que es masivo porque es lo que la gente consume y es lo que a la gente le gusta. El problema es que lo que se le da a la gente no es necesariamente lo que a la gente le gusta, sino lo que se quiere que la gente vea. Para que la gente vea lo que le gusta, hay que generar procesos educativos revolucionarios. Creo que no hay otra forma. A ver, de toda esta lista de 10 directores que yo les mencioné, ¿cuántos ustedes conocen y frecuentan? Y por favor entiéndanmelo desde el mejor lugar posible, lo estoy diciendo. ¿Cuántos? ¿Y por qué no los conocen? No los conocen porque son directores que no tienen la posibilidad de ser difundidos de la misma manera que los que tienen prensa, los que la gente, como digo yo, en broma, consume la película como el complemento del pochoclo. Bueno, ya, pues si no Ernesto, te cedo la palabra. Muchas gracias, Anabela. Bueno, muy, muy sugerente la exposición de Rosa, muchísimas gracias. Me gustó mucho y me quedé pensando en varias cosas. Bueno, en principio ya de alguna manera quedó recuperada toda la complejidad, ¿no?, que hay detrás de este concepto de aura, que también estuvimos discutiendo, creo que en el primero de los encuentros, ¿no?, donde hay como una multiplicidad muy compleja de sentidos jugando en torno a precisamente, digamos, tratar de entender qué pensaba Benjamin cuando nos habla de aura, ¿no? En principio, bueno, entendiendo que esto ya de alguna manera se recuperó y está presente en esta discusión, primero una pregunta muy sencilla, que es que yo consideraba la frase que vos mencionaste que hizo famoso Godard, como si fuera de Godard, y te quería preguntar de quién es, dado que vos bien dijiste que no era de Godard, sino que la había popularizado. Después me quedó también dando vueltas en la cabeza, cuando vos hablabas de esto, de la posibilidad de, bueno, una educación, ¿no?, sobre el ver, para salir como de cierto facilismo, cierto gusto por contenidos visuales como bastante predigeridos y prefabricados, ¿no? Pensé inmediatamente en una cita que recupera Benjamin, que es, la leo, literalmente la tengo acá, que dice: el analfabeto del futuro no será
inexperto en la escritura, sino el desconocedor de la fotografía, ¿no? Entonces, hay ahí, me parece, un juego político en torno a la alfabetización, ¿no?, visual, que me parece que es muy interesante y que está en este terreno de disputa. Y en relación a esto, ¿sí?, sin aportar demasiado a la complejidad de este concepto de aura, yo también pensaba que es muy interesante todo el arco de las trayectorias de las recepciones del concepto de aura que se han hecho, porque, digamos, una de las primeras recepciones de este concepto del aura fue por parte de gente que quería pelearse contra el concepto de industria cultural de Adorno y Horkheimer, ¿no?, donde de alguna manera se resaltan los aspectos peligrosos o potencialmente negativos del arte, de la industria cultural, ¿no?, y este arte dirigido a las masas. Entonces veían en Benjamin, ¿no?, y en su idea justamente de esto, de triturar el aura, veían en él como un precursor conceptual para decir, bueno, podemos pensar, digamos, en un sentido emancipatorio, un arte de las masas, ¿no? Y después, bueno, sucesivas generaciones de lectores, tanto del texto de la obra de arte como de la obra benjaminiana, bueno, han sacado más a relucir la complejidad, ¿no?, que hay detrás de este concepto. Y en ese sentido, algo que yo había aparecido, creo, no sé si fue el primero o el segundo encuentro que se estuvieron debatiendo estos problemas, de estas jornadas, y algo muy interesante para reflexionar es en qué sentido el concepto de aura, ¿no?, es una propiedad de determinadas obras en tanto tal, o es más bien un régimen de percepción, ¿no? Porque pensaba, y esto me surgió en una charla muy, muy coloquial con amigos, ¿no? ¿Hasta qué punto hay aura cuando un turista japonés va a ver la Mona Lisa en medio de una masa de personas, apretujado, medio abriéndose camino a los empujones, va, se enfrenta al cuadro y su primer reflejo es sacarle una foto, ¿no? Entonces, bueno, está justamente en presencia ante un original, pero pareciera que, de alguna manera, el régimen perceptivo en el que está haciendo experiencia de ese original es muy poco aurático, y por ahí es más aurático un especialista en historia del arte que lo ve en una lámina en su casa y puede, por ejemplo, analizar a partir de la Gioconda, ¿no?, determinadas características del arte renacentista. Entonces, por ahí, nada, pensaba esto, que a veces qué poco aurática que pueden ser nuestras experiencias en los museos, ¿no? Donde se supone que debería estar ahí, no, más presente. Nada, Me eso. parece súper interesante lo que dijiste, y pensé en mi propia experiencia. Este año, a principio de año, estuve en Portugal, estuve en un museo, en la Fundación Gulbenkian, y vi un Rembrandt por primera vez en mi vida, por ejemplo. Y yo, bueno, no garantizo, pero creo que está bien. Primero quedé petrificada, y creo que inmediatamente después saqué el celular y saqué una foto, y cuando salí de ahí, lo primero que hice fue compartirla con mis amigos para decir, miren esta maravilla. Me parece que hay algo en el orden de... Hay varias cosas, ¿no? Varias cosas. La cuestión de las redes y el aspecto positivo, digamos, en cuanto a compartir la experiencia, ¿no? Me parece que eso es de la contemporaneidad. Cualquier evento, no solamente la percepción de la obra de arte, también en cualquier evento, no está esa necesidad de compartirlo con otros, ¿no? Que es interesante, habría que ver cómo juega. Es decir, respecto a lo que vos planteaste, me da la impresión de que es más una cuestión de percepción que una cuestión de lo que tiene la obra en sí. Bueno, te lo digo no soy yo la más especialista para plantear esto. Pero me pareció genial, me vi reflejada en tu comentario, ¿no? Es para pensarlo mucho, ¿no? Y no desde el lugar negativo, digo, desde el lugar de... El dispositivo hoy es una prolongación de nuestra mano, ¿no? Es como la herramienta primitiva.
Es como el hueso del monito de 2001, no sé si vieron 2001, una odisea del espacio, pero bueno, así supuestamente empieza la humanidad. Tal vez ahora empezará otra humanidad, ¿no? Con la prolongación del celular en nuestra mano, ¿no? Bueno, eso tal vez no es mi ámbito muy específico. Pero sí respecto de la cuestión, lo que dijiste, el planteo anterior, respecto de lo que dice Benjamin con respecto a la fotografía. Yo hoy diría aprender a ver cine, ¿no? No sé si ustedes conocen a Inés Dussel, que trabaja en el ámbito de todo lo que es la difusión justamente de la educación audiovisual. Hubo varios seminarios llamados Educar la Mirada, donde se trabaja este tema, de qué manera en la contemporaneidad generar nuevos sujetos alfabetizados audiovisualmente. El concepto no es mío, ¿no? El de alfabetización audiovisual. Y es increíble que tal vez el cine es la manifestación artístico-cultural más, lo voy a decir en estos términos, consumida de la actualidad y menos analizada, reflexionada, decodificada por el ciudadano común en la contemporaneidad. Y donde lo máximo a lo que puede llegar es al me gustó, no me gustó, buenísima, malísima. Lo digo irónicamente y no me estoy refiriendo a quienes están aquí presentes, necesariamente. Pero digo, la masa tiene solamente una experiencia de goce y punto, ¿sí? Y ha sido educada informalmente en esa experiencia de goce. Ahora, mi pregunta, y esta pregunta que va incluso en contra de mi propia formación, digo, ¿cuántos años de literatura tuvimos en la escuela secundaria? Todos, quienes aquí estamos. 5 años. Durante 5 años nos adentramos en las profundidades de una manifestación artística consagrada, ¿sí? Y sumemos los años de primaria donde también eso sucedió. En tanto en los años de primaria como en algunos de secundaria hemos tenido materias vinculadas a la música y a las artes visuales. Seguro que todos ustedes tuvieron. Ahora me pregunto, de todos quienes estamos aquí, ¿cuántas materias de cine tuvieron en la escuela primaria y secundaria? ¿Por qué el cine no? Porque es un espectáculo. Porque el carácter de espectáculo lo baja de categoría. Es decir, es menos arte porque es espectáculo y porque, bueno, porque también llega más fácilmente. Entonces, yo también reivindico la necesidad de que se estudie el cine de manera formal y que esté presente en la formación de un ciudadano a la par de otras manifestaciones artísticas. Digo, no puede ser que todavía el ciudadano de hoy solamente crea que el arte es la música y las artes visuales. Digo, es un error social y político, desde mi perspectiva. Bueno, leo un comentario que va en consonancia y ya con esto vamos cerrando. Dale. Dice, es de Milena: gracias Rosa por la exposición, cuántas capas de significación en cada fotograma y escena. Pregunta, ¿acaso no habría que aspirar a masificar las copias, amplificar, no solo, digamos, a masificar las copias, sino amplificar el acceso a los originales y la posibilidad de los medios de producción de arte sin contradicciones? ¿No sería conformista bastarse con la copia? Generalmente las copias se acumulan para conformar imaginarios originales, en una educación cultural y sentimental. El cine masivo también puede proponer una interpretación de la sociedad y una propuesta de transformación y no solo una confirmación, solo para mencionar 2 ejemplos, desde Bacurau a Daylight. No entiendo muy bien, Milena. Sí, vi Bacurau, así que desde Bacurau no sé, puedo responderte, pero no entiendo, ¿acaso no habría que aspirar a masificar las copias, amplificar el acceso a los originales? ¿Me podés explicar qué quieres decir con eso? Porque no entiendo. Hola Rosa, ¿qué tal? No, Hola. también estoy con mala conexión, así que no me muestro, pero
la pregunta aspira a eso. Entiendo que tu exposición fue un elogio de la copia y de una especie de acervo, de archivos, de copias, ¿no? Que es lo que permite eso, ¿no? La reproductibilidad técnica. Pero a la vez pienso que, como planteaba Anabela, ¿no? También en un principio en su comentario, que es que no tendría que haber una contradicción entre el acceso al original y además no solo la formación de espectadores, sino la amplificación de los medios de producción en relación al arte, ¿no? Bueno. Pienso que solo formar espectadores justamente contribuye a una lógica de consumo, ¿no? En todo caso, eso, me parece que habría que pensar en otras condiciones de posibilidad. Y en relación a esto que vos planteabas de justamente una contradicción entre un arte culto y un arte masivo, hay muy buenos ejemplos de arte masivo que son terriblemente productivos en función de pensar una crítica a la sociedad, ¿no? Tal como la conocemos hoy. Por eso Simplemente eso. mencionaste Bacurau. Exactamente, y They Live Bacurau, de Carpenter también, y muchas otras, no sé, Robocop incluso. Pensé en Parasite, por ejemplo. No sé si vieron Parasite, bueno, película que además generó mucho revuelo, pero tuvo un cierto grado de difusión masiva. Vos hablas de consumidores, y a mí me gustaría hablar de receptores, porque me parece que hay una diferencia importante ahí. Sí, digamos, si nos ponemos a discutir respecto de las necesidades de acceso a una manifestación artística como es el cine, con un carácter de masividad, obviamente que habría que multiplicar las posibilidades de producción, para empezar por ahí. Y producción además de todo tipo, pero no pensar que porque es masivo tiene que tener un cierto canon. A eso voy. Voy a que esa multiplicación podría ir de la mano de una educación audiovisual que ayude a conocer otras maneras de posicionarse frente a un relato. Estoy segura de que muchos y muchas espectadores y espectadoras de Copia Conforme dirían que es un plomo, digo, como una caracterización habitual. ¿Y por qué es un plomo? Y porque no pasa nada. Famosas respuestas populares frente a obras de arte maravillosas, como creo que es la obra de Kiarostami en general, no solamente esta película. Entonces, multiplicando modos de producción, modos de distribución, multiplicando educación audiovisual, haciéndolo verdaderamente más masivo, accesible, abierto, diversificado, bueno, ganaríamos mucho, pero esto es utopía, lamentablemente. Sí, adhiero que suele ser el comentario general ante una obra, pero sobre todo cuando trata un tema tan burgués, ¿no? Como un viaje a la Toscana y la evolución de un matrimonio, ¿no? En ese sentido, obviamente, esto es una obra de arte maravillosa, es una película fabulosa, pero en el sentido de que ya su restricción misma es el tópico que aborda, ¿no? Sí, sí, totalmente. En cambio, Bacurau es una obra revolucionaria maravillosa. Muchísimas gracias, Rosa. Bueno, a los presentes por las preguntas, las discusiones. Un placer escuchar y seguir pensando todas estas cuestiones. Vamos a hacer... Y disculpen mi ignorancia en algunos aspectos, pero yo anticipé desde el primer momento que no es mi especialidad Walter Benjamin, sino el cine. No, por favor. Gracias a ustedes. Nosotros desde el grupo siempre pensamos, hicimos otras jornadas con gente de arquitectura, que nosotros también tenemos esas falencias respecto de los lenguajes artísticos fundamentalmente. Podemos tener como, bueno, la formación de que nos interesamos, pero bueno, es muy, ¿no? Entonces queremos acercarnos también a quienes pueden realizar esos análisis y tener
algo que en Benjamin estaba, digamos, todo junto, ¿no? Yo siento que en mí, bueno, tengo un montón de formación de filosofía y en lo otro, bueno, vamos aprendiendo. Así que gracias por tu participación. Muchas gracias. Vamos a seguir conectados, seguimos, hacemos 2 minutos de pausa para que podamos ir al baño si quieren tomar algo, pero miren, son 49 y 51, retomamos 52 para seguir con la conferencia de Francisco. Muchísimas gracias. Ahí siguen comentarios en el chat, Rosa, si querés ver. Bueno, nos vemos en un ratito, seguimos sigue todo abierto y retomamos en 2 minutitos. Gracias.